¿sí? El único trabajo que encontré en lo que se realiza en Argentina sobre este tipo o este nuevo score, ¿sí?, fue realizado básicamente en la Escuela de Gendarmería Nacional, que lo que también hizo es estudiar los grados acumulados diarios, que es la DD, ¿sí?, y también lo que corresponde al TBS. El TBS es en base a la puntuación y una escala logarítmica. ¿Cuál es el problema que tiene este trabajo en particular? El problema en este trabajo es que no se realizó sobre un donante cadavérico humano, sino que se realizó sobre un cadáver de caballo, ¿sí? Porque no tenemos en Argentina donantes cadavéricos humanos. Lo que hizo este profesional es, básicamente el trabajo de Maghesi es conocer la data de muerte, o sea, yo coloco el donante, el cadáver, en una zona determinada, ¿sí?, y tomo evaluaciones durante 4 periodos en un año, ¿sí? Y en base a eso tengo que establecer cuál es la temperatura, la velocidad del viento y la humedad en cada una de esas etapas, y de esa forma generar una escala logarítmica para establecer la data de muerte, ¿sí? Eso es el trabajo de Maghesi. Lo que hizo este trabajo, el único trabajo que encontré que hacen alusión a este tipo de score, se realizó en lo que es una muestra cadavérica de un caballo, ¿sí? Es el único trabajo que encontré en la cual se aplicó. Obviamente que no podemos extrapolar un trabajo hecho en un cadáver donante humano que en relación a un animal, ¿sí? Pero es interesante cómo aplica, ¿sí?, el score, y aproximadamente la escala logarítmica, si se acerca o no se acerca al intervalo post-morte. ¿Sí? Ese es lo que quería aclararles sobre lo que es el TBS y el ADD, ¿sí? Con respecto a estos trabajos, como yo les dije, en el año 2005, Maghesi estableció por primera vez estos tipos de score, ¿sí? Estos tipos de score, la cual podían básicamente establecer un intervalo post-morte. Este tipo de trabajo, este trabajo fue en el año 2018, ¿sí? La mayoría de los trabajos que encontré son europeos, ¿sí? Lo que hace este trabajo es tratar de mejorar la escala de Maghesi. ¿Se acuerdan que en la primera escala dividía el cadáver en 3 partes, ¿sí? Y a su vez, lo que hacía es darle una puntuación, luego eso se sumaba y se iba a una ecuación logarítmica. Bien, bueno, lo que quiere hacer este trabajo, que es del año 2018, es mejorar la escala, ¿sí?, o el score de Maghesi, y posteriormente evaluar si mejora, ¿sí?, lo que es tanto el intervalo de confianza como la relación intervariada o la covarianza, y de esa forma mejorar el intervalo post-morte. Entonces, ¿qué es lo que hizo este trabajo? Dividió, igual que el de Maghesi, en cabeza y cuello, tronco y extremidades, ¿sí? Cabeza y cuello, tronco y extremidades, en la cual establecieron también una puntuación similar a la de Maghesi, ¿sí? Pero acá fue más detallado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando hablaba del tipo de decoloración que hay a nivel de la piel, por ejemplo, Maghesi no establecía el livor mortis o rigor mortis, que en este trabajo sí lo establecen. Acá, por ejemplo, se excluyó algunos tipos de coloración, básicamente porque hay determinadas pieles, ¿sí?, tonos de piel, que es muy difícil poder identificar un tipo de coloración, ¿sí? Lo que también agregó este trabajo es que en vez de colocar si hay esqueletización mayor del 50 o menor del 50% o total en base a la presencia de tejidos, es establecer qué tipo de articulaciones o qué tipo de huesos estoy observando en ese cadáver, o sea, cuáles son los expuestos. Recuerden que cuando va avanzando el proceso de putrefacción durante la esqueletización, tenemos desintegración de todo lo que es tejido blando. Entonces, en este trabajo lo que hacen es anotar cuáles son los huesos que están visibles en ese cadáver, ¿sí? Tanto en calota, caja torácica,
pelvis y en extremidades, ¿sí? Ese tipo de trabajo. ¿Qué es lo que hizo este trabajo? Básicamente hizo lo siguiente, es evaluar la puntuación que tenía Maghesi en el año 2005 y compararla con la puntuación que ellos establecieron actualmente. O sea, hicieron como una modificación, ¿sí? Querían ver si modificando ciertas características o si no ampliando el espectro de las variables, se podría mejorar el intervalo post-morte, ¿sí? ¿Cuál fue lo positivo? Lo positivo fue lo siguiente. Acuérdense que todos estos tipos de trabajo tienen en lo que es material y método todo un estudio estadístico que es, si a ustedes les interesa, que está bien desarrollado sobre cada una de las variables, cuáles fueron los estudios estadísticos planteados y cuáles fueron los resultados y por último cómo llegó a la discusión, ¿sí? Yo lo que solamente voy a hacer acá es manifestarle fue lo que llegó como resultado que llegó a la discusión, ¿sí? Lo que ellos se dieron cuenta, ¿sí? Que usando su score más el ADD, o sea, que es los grados diarios acumulados, se dieron cuenta que mejoraban el intervalo post-mortem. ¿Cuál era el problema que teníamos con Maghesi? En Maghesi solamente se podría aplicar el score en cadáveres que estén a la intemperie, o sea, no se podía aplicar ese score en cadáveres que estén en el interior de un domicilio, del departamento, de una casa, de un edificio, en el que fuera. En cambio, este trabajo lo que quiso es adaptar el score de Maghesi a cadáveres que se encuentran a la intemperie y en cadáveres que se encuentran en el interior de un edificio, ¿sí? O sea, ese fue el enfoque de este trabajo. Y en base a eso, establecer los grados acumulados diarios, que eso de donde se obtiene en el servicio meteorológico de la zona. Toda área metropolitana tiene un referente meteorológico que ellos reservan en memorias todo, ¿sí? Todos los, en un periodo determinado de tiempo, cuál es la temperatura, cuál es la humedad y cuál es la velocidad del viento, que todos esos factores tienen que influir en el proceso de descomposición cadavérica, ¿sí? Entonces, ¿qué resultados dieron? Si nosotros vemos acá el intervalo post-mortem, ya sea el cadáver en el interior de un domicilio y el intervalo post-mortem en un cadáver en la intemperie, fue relativamente fue estadísticamente significativo. O sea, que lo que me está diciendo este trabajo, que ese score se lo puede emplear, ¿sí? Usando esas nuevas puntuaciones más los grados diarios acumulados y me acerca un intervalo post-mortem tanto en cadáveres que están en el interior de un domicilio como cadáveres que están en la intemperie, ¿sí? Este trabajo básicamente se enfocó en ese punto, ¿sí? Y tratando de poder aplicar el mismo score en cualquier tipo de cadáver, cosa que en Maghesi no se lo podía aplicar, ¿sí? Básicamente lo que hizo este trabajo es, los materiales de inclusión sí o sí tenían que ser mayores de 18 años, ¿sí? Los cadáveres tenían que ser mayores de 18 años, se descartaban los cadáveres por asfixia por sumersión, los grandes quemados, ¿sí? Y básicamente los politraumatismos, ¿bien? Sí o sí tenían que haber un intervalo, sí o sí se tenía que conocer fecha y hora de muerte, eso se basaba básicamente en la investigación, y en base desde ese momento en adelante realizaron evaluaciones macroscópicas del cadáver estableciendo etapas y score, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hizo este trabajo es mostrarles que estadísticamente es significativo usar el score con los grados diarios acumulados, ¿sí? Ese es un trabajo en la cual se basó en mejorar, ¿sí? Lo que es la parte del score de Maghesi del año 2005. Este trabajo se publicó en el año 2018. El otro trabajo que también resultó muy interesante es evaluar, ¿sí? Realizar una ecuación predictiva en base al espectro
fotometría de las livideces, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hizo este trabajo básicamente? El trabajo, ¿qué es lo que quería hacer? ¿Sí? Es hacer una ecuación predictiva para estimar un intervalo post-mortem de acuerdo a los valores espectrofotométricos del color de la sangre, ¿sí? Esto es lo que realizó este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que hizo este trabajo? Básicamente se tomó 124 cadáveres, ¿sí? 124 cadáveres en la cual fueron excluidos aquellos individuos a los grandes quemados, ¿sí? Las asfixias por sumersión, esos fueron excluidos, y los politraumatismos, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Básicamente hay que establecer cuál fue el mayor de 18 años, establecer sexo, ¿sí? Y edad, establecer si hubo o no hubo intoxicación con monóxido de carbono, y sí o sí establecer cuál fue la temperatura ambiente. Bien, ¿cómo hicieron este trabajo? Una vez que los cadáveres cumplían los criterios, se los llevaba a la sala de autopsia. Una vez en la sala de autopsia, se tomaban 3 muestras de sangre, ¿sí? Una de la sangre femoral, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Se lo colocaba en celdas de plástico, ¿sí? En la cual se le colocaba un fijador, y en base de eso se lo enviaba, ¿sí? A que se lo realice lo que es la parte de mecánica por medio de la espectrofotometría, ¿sí? Estadísticamente se usó el chi cuadrado y la prueba de T-Welch para ver si es estadísticamente significativo o no este tipo de trabajo, ¿sí? Básicamente se lo dividió así: el sistema L, ¿sí? El sistema L, el sistema A y el sistema B, ¿sí? El sistema L corresponde básicamente a lo que es la vena femoral, ¿sí? Y luego tenemos ventrículo derecho y izquierdo, ¿sí? Bueno, se toman las muestras, se las guardan en celdas, se las fijan, se establece edad, sexo, si hubo o no intoxicación con monóxido de carbono, y cuál fue la temperatura ambiente en la cual se encontraba el cadáver, ¿sí? Una vez que se realizó eso, lo que se hizo es evaluar si la colorimetría, ¿sí? De la sangre extraída del cadáver, de la sangre femoral, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Obviamente todos estos estudios tienen ecuaciones predictivas y la mayoría son logarítmicas, ¿sí? Entonces lo que hicieron básicamente, o lo que sabemos nosotros, que se dieron cuenta que usando la sangre femoral tenían menos, ¿sí? Complicaciones para realizar ese tipo de determinación. ¿Por qué? Porque supuestamente la sangre femoral es la que está menos expuesta, ¿sí? A lo que corresponde a la neoformación microbiana, o lo que corresponde a la contaminación durante la práctica de autopsia, ¿sí? Entonces lo que ellos hicieron, ¿sí? Es realizar una asociación estadística, ¿sí? Para establecer el intervalo post-mortem. Todos son, chicos, disculpen colegas, son ecuaciones predictivas, o sea, todo tienen una ecuación, todo tienen un estudio estadístico, ¿sí? ¿Qué es lo que evaluaban? La edad, ¿sí? Si estuvo expuesto a monóxido de carbono o no, si estuvo expuesto al frío, si presentó hemorragias o presentó resucitación. A cada uno, para establecer el intervalo post-mortem en hora, se daba una constante por la colorimetría del color de la sangre de la vena femoral, más una variable que es por la edad, que es en años. Si era expuesto a monóxido de carbono, sí o no se le daba la puntuación, ¿sí? 1 o -1. Lo mismo si era al frío, lo mismo si había hemorragia, y lo mismo si había resucitación. Y en base a ese resultado, tendríamos una relación en base a este eje, en la cual acá tenemos el intervalo post-mortem observado y el intervalo post-mortem calculado, ¿sí? Eso básicamente lo que hizo este estudio. Acá
lo hicieron con lo que es la sangre de la vena femoral, y este es un estudio que hicieron con lo que es del ventrículo derecho, más la sangre de la vena femoral. ¿Por qué? Acuérdense, porque es la que generalmente es la que menos manipulación presenta cuando se extrae durante la práctica de autopsia. ¿Sí? Entonces, sí o sí colocaron la sangre, la colorimetría de la sangre de la vena femoral como una variable para establecer el intervalo post-mortem. ¿Cuál fue la conclusión básicamente de este trabajo? Es generalmente superada las 67 horas, generalmente decrecía la sensibilidad y la especificidad de este trabajo. Antes de las 67 horas, generalmente el intervalo post-mortem tenía una alta sensibilidad y especificidad, ¿sí? Generalmente tenían el intervalo, hasta las 67 horas, generalmente me llevaba más o menos 8 horas de diferencia, ¿sí? Acuérdense que algunas veces cuando nosotros establecemos el intervalo post-mortem, es muy difícil establecer un rango horario, ¿sí? Acá lo positivo es que si era antes de las 67 horas, yo tenía una diferencia en más o en menos de 8 horas, ¿sí? Esto es lo que me dijo este tipo de trabajo.